Romanos, capítulo 9. Vamos a leer desde el 15. Pues a Moisés dice Dios: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere la salvación, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende de nuestros esfuerzos, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué pasa con todos aquellos con quienes Dios no tiene misericordia? Los endurece. Solamente hay dos clases de personas en el mundo: los que son ablandados por la misericordia de Dios y los que son endurecidos, que no experimentan esa misericordia. El mejor hombre en este mundo, la mejor persona en este mundo que no es salva, creerá que está mejorando, pero se está endureciendo poco a poco. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Este versículo lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y vimos, ¿se acuerdan? Que los creyentes han sido preparados por Dios para la gloria. Es lo que dice el versículo 23 al final. No nos preparamos a nosotros mismos para ir a la gloria. Es Dios el que nos prepara. Desde el inicio de la justificación hasta el fin de la glorificación. Él nos preparó. Pero al final del versículo 22 habla de los vasos de ira que son preparados para destrucción. Pero aquí no dice que Dios los prepare. Veíamos que ellos se preparan a sí mismos al rechazar el Evangelio, al rechazar los mismos llamados de su conciencia. El ateo más endurecido entiende que hay un Dios, pero no quiere creer en Él, porque no quiere obedecerle. Entonces ellos mismos se preparan, pero Dios no hace nada para impedirlo. Ahí ven ustedes la soberanía de Dios. Dios manifiesta su bondad con los escogidos. Dios manifiesta su severidad con los no escogidos. Hay personas muy malvadas que reciben muchas bendiciones de Dios. Todas las bendiciones vienen de arriba. Todas las bendiciones vienen de Dios. Y en cambio hay cristianos que se las ven duras. Hay creyentes verdaderos que sufren mucho. Acuérdense del caso del rico y Lázaro que vimos también no hace mucho. Lázaro era un mendigo, pero era creyente. Y el rico era un hombre malvado. Todo lo tenía, pero él no era salvo. Los judíos pensarían que el rico era un creyente verdadero y que el mendigo Lázaro pues sería un hombre malvado, que estaría sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero sabemos la historia, el fin de la historia. El mendigo era cristiano, era creyente, y el rico no lo era. ¿Por qué bendice Dios a gente malvada? Dice en Romanos 2 que lo hace para guiarlos al arrepentimiento. Los ricos que no creen en Dios, ¿qué excusa tienen para no creer en Él?
Si no quieren obedecer a Dios, ¿por qué no lo hacen? No es por falta de bendiciones, porque no cabe duda que Dios los bendice. El sol sale tanto para unos como para otros, como para ricos como para pobres, para justos y para injustos. En el versículo 22 que acabamos de leer, dice que Dios soporta, al final, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción. Quiere decir que Dios soporta, tiene mucha paciencia con los no salvos, con los no convertidos, con los que van endureciéndose. ¿Qué es lo que merecen? La muerte. Pero Dios no los castiga. Dios los deja que progresen. Dios los bendice de muchas maneras. Pero a fin de cuentas de nada les sirve. Esta paciencia que menciona aquí el apóstol Pablo nos habla de nuestro tema de hoy. Dios tiene paciencia con todos los inconversos. Porque si los castigara cada vez que pecaran, imagínense en dónde estaríamos todos. Y dice aquí, en el versículo 22, dice, mucha paciencia. No es poca, más bien diríamos que es muchísima. Acuérdense que hay tal cosa como gracia salvadora y hay tal cosa como gracia común. La palabra gracia común no se encuentra en la Biblia. No es una palabra bíblica, es una palabra teológica. Es una frase que se puede entender a la luz de la enseñanza general de las Escrituras. O sea que aunque la frase gracia común no se encuentra en la Biblia, de todos modos, no hay ningún problema por eso. Hay gracia salvadora, hay gracia común. La gracia salvadora nadie la merece. La misma masa pecadora es de donde salen unos, los que son escogidos y los que son endurecidos. Y la gracia común la manifiesta Dios a toda la raza humana. Nadie merece la gracia común, nadie, mucho menos la gracia salvadora. La gracia común hace cosas increíbles, hace cosas maravillosas, pero no salva. Hay personas que escuchan la predicación durante muchos años y que terminan sin ser salvas. Es increíble eso, que Dios les esté hablando, Dios les está insistiendo, Dios les está rogando en vano. Vamos a ver algunas características de la gracia común. Una de ellas es que restringe el pecado humano. ¿Por qué los hombres no pecan más de lo que pecan? Porque Dios los restringe, Dios los limita. Si Dios nos soltara la rienda, nos soltara la cuerda a todos, este mundo desde hace mucho que hubiera dejado de existir. Los hombres no pecan más porque Dios les pone límites. Acuérdense de lo que dice Cristo en Mateo 24. En la gran tribulación esos límites van a ser quitados y entonces van a ocurrir cosas espantosas en este mundo. ¿Se acuerdan ustedes que Dios detuvo a Abimelech de pecar en contra de Sara? Eso es lo que él quería, pecar con Sara. Hubiera perjudicado a Sara, hubiera perjudicado a Abraham y hubiera perjudicado la obra de Dios. En ellos estaba la promesa, pero Dios lo detuvo. Pero ¿cómo es que lo detuvo si Abimelech era inconverso? Vean, los inconversos quieren pecar más de lo que pecan, pero Dios les pone límites. Es más, no cabe duda que hay a nuestro alrededor personas que tal vez quisieran matarnos o que quisieran dañarnos de alguna manera. Y si esas personas no nos dañan, no nos hacen daño, es porque Dios no quiere. Él es todopoderoso y aunque sean inconversos, Dios puede impedir que nos dañen. ¿Se acuerdan de los antediluvianos? Hay una parte donde Dios dice
Dice, no contenderá mi espíritu para siempre con estos hombres. Los antediluvianos vivían 600, 700, 800 y hasta más de 900 años. Dice, no voy a estar peleando con ellos siempre. Dice, voy a reducir el límite de sus años. Y desde 900 y pico de años bajaron hasta 120 el límite. Y fue en ese lapso cuando vino el diluvio. Pero vean, aún los antediluvianos, que eran gente tan malvada, pudieron haber hecho mucho más mal del que hicieron si Dios lo hubiera permitido. Incluso nosotros, antes de ser convertidos, todos pecamos de muchas maneras. ¿Qué clase de pecados hubiéramos cometido si Dios lo hubiera permitido? Vean ustedes el Salmo 76. Vean lo que dice el versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Esta palabra ciertamente habla de algo cierto y seguro, algo que no puede ser cambiado. Con toda seguridad la ira del hombre te alabará. La ira del hombre conducirá a los hombres a que te alaben. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que la ira del hombre puede hacer que Dios sea alabado? Pero vean cómo dice al final del versículo: tú reprimirás el resto de las iras. O sea, Dios reprime algunas iras, pero no todas. Reprime las iras que a Él le parece conveniente. Si un hombre está lleno de ira hacia nosotros, Dios puede reprimir esa ira. Pero si a Dios le conviene que una persona nos agreda, una persona llena de ira, si eso nos va a beneficiar en sentido espiritual, Él va a hacer que esa persona nos ataque, nos haga daño. Un cristiano puede ser secuestrado. Un cristiano puede ser extorsionado. Un cristiano puede ser asaltado. Si Dios quiere. Si algo aprendiéramos de eso, Dios permitiría que eso nos sucediera. Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Nosotros le alabaremos si Dios permite que un hombre lleno de ira nos ataque, si algo aprendemos de eso. Entonces ya después de haberlo aprendido, lo alabaremos porque Dios permitió que nos atacara. Pero si Dios no quiere que una persona nos ataque, la reprime. Es lo que dice aquí. Tú reprimirás el resto de las iras que no vayan de acuerdo con tus intereses. Un hombre puede odiar a un cristiano durante muchos años y tratar de hacerle daño. Y a fin de cuentas puede terminar muerto en las manos de Dios, ese hombre. Que nunca permita que ese hombre le haga daño a ese cristiano. Hubo hombres malvados que denunciaban a los cristianos de dónde se encontraban, iban por ellos, los agarraban y los llevaban a la muerte. Pero hubo muchos mártires que se sentían indignos de morir por Cristo. Ellos decían, Cristo murió por mí, porque yo soy pecador, pero ¿quién soy yo para morir por Él? O sea, sentían que no merecían ese privilegio, sentían que era un privilegio morir por Cristo. Entonces la ira de los acusadores y la ira de los verdugos conducía a los mártires a alabar a Dios. Si ustedes van siendo seguidos por un hombre que quiere secuestrarlos, a Dios no le cuesta ningún trabajo impedir eso. Si están en la mira de algunos asaltantes, igual Dios puede impedir un asalto a un cristiano. A fin de cuentas, no debemos temer a los secuestradores ni a los extorsionadores. A quien debemos temer es a Dios. Han existido personas que han tenido el plan de ir a matar a cierta persona
ya tienen el arma y ya van derechito a matar a la persona. Pero que a fin de cuentas no lo hicieron. En sí, no porque ya a la mera hora Dios los haya impedido o que no le hayan dado con la bala en un lugar donde pudieran matar a la persona. ¿Saben por qué? Porque su misma conciencia les estorbó. Estaban llenos de ira, tenían el deseo de ir a matar, pero ya en el camino reflexionaron y dijeron, no, pero pues me voy a meter en problemas, mejor no lo mato. Por el temor de ir a la cárcel, por temor al que dirán, se van a enterar, lo van a saber mis hijos, mejor no lo mato. Pero no cabe duda que aún en esos casos Dios está metido. Dios obra también a través de la conciencia. Si matan a un hombre que es casado y que tiene hijos, la muerte de esa persona puede traer muchas implicaciones. ¿Qué diferencia habrá entre un niño que se desarrolla teniendo a sus padres a su lado y otro niño que se desarrolla pero siendo huérfano? Hay mucha diferencia. Dios sabe las implicaciones que hay con la muerte de cada persona. Y Dios puede hacer que eso suceda como Dios puede impedirlo. El asunto es que los planes de Dios se cumplirán. No son muchas las personas que son capaces de matar a sangre fría. Los que matan a sangre fría son los sicarios, que ya están acostumbrados a matar. Pero los sicarios no abundan. Pero hay épocas cuando Dios quita los límites y ocurren cosas espantosas incluso a nivel mundial. Acuérdense, en la Segunda Guerra Mundial, entre todos los países involucrados en la guerra, murieron 70 millones de personas. Dios le quitó la vida a 70 millones de personas en este mundo. Stalin mató a millones de personas también. Pinochet mató a muchos. Somoza mató a muchos. Y hay países en África donde diario hay matanzas horribles. No cabe duda que Dios está detrás de todo esto. Y Dios está detrás del COVID. ¿Cuántos han muerto en México? Más de 100,000. Pero si Dios quisiera matar a muchos más, ningún trabajo le costaba. Lo que sucedería si Dios no tuviera el control de todas las cosas, lo que pasaría si Dios no controlara al hombre. Otra cosa, Dios refrena su ira. ¿Y saben por qué refrena su ira? Él quiere mostrar su ira. Quiere que sus atributos todos sean conocidos. Pero ¿saben por qué lo hace? Por su misericordia. Su misericordia no contradice su ira. Es tanto una cosa como la otra. Ahora está lleno de ira. El hombre está atesorando ira. Va a llegar el día de la ira en que la ira de Dios será descargada sobre los hombres. Pero hoy es el día de paciencia. Hoy es el día de misericordia. Los pecadores siguen arrepintiéndose y siguen entrando en el arca que es Cristo. Hay una frase que se repite en diferentes partes de la Biblia. Dios es tardo para la ira. Ese es uno de sus atributos. Es tardo para la ira porque es paciente, porque es misericordioso. El hombre peca y Dios detiene su mano. Dios guarda silencio. Dios soporta con mucha paciencia a los hombres que están preparados, destinados para muerte. Parece ser, aparentemente, Dios se hace de la vista gorda. Y los hombres pecan y Dios no los castiga. Pero vean, Dios tiene riquezas de su gracia. Dios es rico en su gracia, en su gracia salvadora, que se la ha dado a millones y a millones. Pero también es rico en su gracia común. ¿Se acuerdan ustedes que cuando arrestaron a Cristo, cuando ya lo llevaban rumbo al Calvario, le taparon la cara en un momento dado y lo golpearon así, con el puño cerrado? En la versión antigua, si no estoy equivocado, se usa la palabra mojicones. ¿Saben qué significa esa palabra mojicones? Quiere decir puñetazos. Le taparon la cara a Cristo
y le dieron un puñetazo en la cara y le dijeron: a ver, adivina quién te golpeó. ¿Y qué hizo Cristo? Se quedó callado. Es increíble eso. Dios aguanta provocaciones, aguanta burlas, rechazos, desaires, ingratitudes, y no hace nada. Se queda callado. Y por eso mismo muchos creen que Dios no existe. Los hombres pecan y Dios no los castiga. Y como no los castiga, se burlan de Él. Hay personas que mientras más pecan, parece ser que más bien les va. Pecan y siguen progresando y progresando, invierten aquí, invierten allá y les va bien en todo lo que hacen. Hay ladrones que roban y cada vez son más atrevidos y no los agarran. Hay borrachos, hay drogadictos, hay adúlteros que pecan y les va muy bien, no tienen ningún problema. Y eso les sirve de pretexto para seguir pecando. Dios detiene las consecuencias también y es del pecado de muchos, y ese es otro de los rasgos de la gracia común de Dios. Vean ustedes en Génesis, en el capítulo 3, Génesis 3, 17. Y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vean lo que sucedió por el pecado de Adán y de Eva. Dios maldijo la tierra. Vean, nuestra tierra no sería como es si Adán y Eva no hubieran pecado. Nuestra tierra hubiera sido muy diferente. Ahora vean, Dios maldijo la tierra, pero ¿acaso la tierra no sigue produciendo cosas para que comamos? Nadie se queda sin comer. Los que de veras se mueren de hambre han de ser personas muy raras. Una persona puede malpasarse constantemente y aún así vivir muchos años. Las malpasadas traen consecuencias, pero aún así los hombres que se malpasan pueden vivir muchos años. Vean en Hechos, en el capítulo 14. Vean lo que dice aquí acerca de Dios en el versículo 16. En las edades pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Quieren pecar? Hagan lo que gusten. Dios los deja que pequen. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea que pecaban, pero podían entender que Dios existía. Había testimonio. Había hombres que daban testimonio. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vean lo que Dios hace con gente que le odia. Dios los sustenta y Dios llena de alegría sus corazones. Y de esa manera Dios no se queda sin testimonio. O sea, el hecho de que un hombre esté alegre, de que un hombre esté sano, de que un hombre tenga que comer, ese es un testimonio de que Dios está con esa persona. Dios está bendiciendo a esa persona. Hay personas que sufren mucho en esta vida, pero no siempre.
Nadie nace sufriendo y muere sufriendo. Todo mundo en ciertos momentos tienen alegría, tienen paz, tienen tranquilidad. Entonces aquí leímos que hay cardos y que hay espinos, pero ¿dónde están? ¿Dónde están esos cardos y esos espinos? La tierra sigue produciendo y produciendo. Si hay tornados, sequías, inundaciones, terremotos, esos son juicios, son advertencias. Pero esas cosas no son cosas de todos los días. La gente que sufre es poca en comparación con la que no sufre. Yo me refiero a los que sufren mucho. Esas personas que sufren mucho son pocos. Muchos no soportan el COVID-19. Pero en los días más duros, cuando empezaba en mayo, en junio, en esos meses, pues las personas podían salir a la calle y comprar lo que necesitaban. Y tenían dinero. Y había todo lo que necesitaban, había en el mercado. Y no cabe duda que esa es la misericordia de Dios, es la gracia común de Dios. Vean otro texto en Génesis, en el capítulo 9. Génesis 9, 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vean, es lo que pasó después del diluvio. Dios quería que se llenara la tierra, lo cual está muy lejos de suceder. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Vean lo que dice aquí. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Vean, los animales salvajes le tienen miedo a los hombres. Todos los animales salvajes le tienen miedo al hombre. Y ustedes dirán, bueno, pero si le tienen miedo al hombre, ¿por qué los leones se comen a ciertas personas? ¿Saben por qué se las comen? Porque tienen mucha hambre. ¿Sí? Un animal que no tiene hambre no se come a nadie. O sea, que se aguanta el miedo, dice, no, pues de que me muera de hambre, a que me exponga, a que me mate ese, pues vamos a ver qué pasa. Esto que le está diciendo Dios aquí a Noé, ya se lo había dicho Adán antes. Esta es la investidura de dominio. Vean otra vez el versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Vean, Dios hace al hombre el Señor de la tierra. Entonces vean, la tierra está maldita, pero el hombre tiene control sobre la tierra, hasta cierto punto. No tenemos control sobre los terremotos, las inundaciones, etcétera, pero en otro sentido sí. Es más, el hecho de que haya animales salvajes es producto de la misma maldición de Dios sobre la tierra. O sea que los animales en un principio no serían como son ahora. No sabemos cómo hubieran sido las cosas, pero hubieran sido diferentes. ¿Cómo fue que Noé pudo meter animales salvajes en el arca? No cabe duda que Dios le estaba ayudando. Dios estaba con él. Dios derrama bendiciones aún sobre sus enemigos declarados. O sea, gente que odia a Dios de una manera que lo promueve. Pero aunque Dios los bendice, ellos abusan de eso, de las bendiciones que Dios les da, las usan mal. Muchos llegaron a creer que Dios no existe porque permite el mal. Algunos de nosotros creíamos eso antes. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Porque permite que haya crímenes, guerras, violencia, asesinatos horribles. Son personas que creen que Dios comete errores.
Pero esas cosas mencionadas ocurren no porque Dios sea malo, sino porque el hombre es el malo. Dios permite el mal, pero ¿saben por qué? Porque con eso Él saca cosas buenas. Y Dios bendice a esas personas que se burlan de Él, a los que están destinados para muerte, a los que están preparados para muerte, también para su gloria. Hay artistas famosos, deportistas, hombres ricos que parecen ser tan felices. No cabe duda que Dios los bendice, porque todas las bendiciones, repito, vienen de arriba. Toda buena dádiva proviene de lo alto. Las bendiciones no vienen de la mano del diablo. El dinero que tienen los narcos no se los ha dado el diablo. Todo el dinero que existe en este mundo le pertenece a Dios. Vean Lucas capítulo 6. Vean lo que dice el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos. Vean lo que está diciendo el Señor. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo se atreve Dios a pedirnos que amemos a nuestros enemigos? Porque Él lo hace. Si decimos ser cristianos, debemos hacer lo mismo que Él hace. ¿Y cómo es que Dios ama a sus enemigos? A través de su gracia común. Entonces Dios no nos pide que hagamos algo que Él no haga. Sigan leyendo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. O sea, no solamente los ames en tu mente, no, demuéstrales que los amas, hazles un bien. Dice, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. O sea que si le prestas tú a un inconverso, no andes sobre de él diciéndole que te pague. Y sobre todo si son para necesidades básicas. No le vas a prestar para botellas, para cervezas, para cigarros. Le vas a prestar para algo básico. Pero no les vayas a cobrar. Dice, no esperando de ello nada, dice, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si Dios bendice a los hombres malos, los bendice esperando que ellos le paguen, esperando que ellos le recompensen, o los bendice esperando que ellos se conviertan. Si Dios estuviera esperando que ellos se conviertan y Dios no hiciera nada, pues sería una incongruencia, porque las bendiciones materiales no hacen que una persona se salva. Pero el día del juicio sí se los va a decir. Toda tu vida te bendije, te di mucho dinero y mira nomás cómo me pagaste. Si nosotros amamos a nuestros enemigos, si nosotros les hacemos un bien, esperaremos que se conviertan por lo mismo. Supongamos que ustedes tienen un vecino que vive solo y no hay quien cuide de él, y ustedes lo visitan constantemente, le llevan una ayuda, le llevan una sopita, le llevan ropa, etc. Y le hablan del Evangelio y él no quiere creer lo que ustedes le dicen. Entonces van a agarrar la Biblia y le van a dar sus coscorrones, todo lo que te he ayudado, te he comprado, te he traído dinero, y no quieres creer lo que te digo, ¡pum! No podemos hacer eso. Si hablándoles de la palabra y demostrándoles nuestro amor, no llegan a tener un verdadero interés en las cosas de Dios, pues ni modo. Pero nosotros lo hacemos en sí no para agradar a esas personas. Si los ayudamos es para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Y si ellos no se salvan, pues pobres de ellos. ¿Qué va a ser de ellos el día del juicio? Dios les va a decir,
Te mandaba un creyente que vivía frente a tu casa, te ayudaba, te apoyaba, te llevaba de comer, y mira. Dice nuestro texto, que acabamos de leer, dice, y prestad. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos presta, porque todo lo que tenemos es prestado, nada es nuestro. Todo lo que tienen los millonarios de este mundo es prestado, pero ellos no lo creen. Ellos creen que lo merecen, que les pertenece a ellos. Dios es benigno con los ingratos y malos. ¿Por qué es benigno con los ingratos y malos? ¿Saben por qué? Porque quiere que les vaya bien. A Dios no le gusta que a alguien le vaya mal. Hay ocasiones en que somos odiados, incluso por personas que amamos, por nuestros seres queridos. Hay cristianos que son odiados por seres queridos, o que son ingratos cuando menos. Si no son odiados, sí reciben ingratitudes. Hay padres, madres que se desprendieron de muchas cosas para darles educación a sus hijos, y luego sus hijos terminan con una profesión y les va bien, y se olvidan de sus padres, no los apoyan. ¿Por qué a hombres así les va bien? ¿Saben qué? Es como si Dios les estuviera pagando por todo el mal que les va a hacer en el infierno. Los está bendiciendo aquí, pero no los va a bendecir allá. ¿Y qué le van a decir el día del juicio cuando Dios los mande al infierno? Hay personas que creen que son buenas porque tienen una religión, porque leen la Biblia, porque hacen una oración por los alimentos, pero no se arrepienten. El asunto no es que tengas una religión, el asunto no es que ores por los alimentos, ni tampoco el asunto es que leas la Biblia. El asunto es que te arrepientas, que dejes tu pecado. Pero si hacen eso, leen, oran y tienen una religión y les va bien, creen que les va bien por eso mismo. Dice, ¿para qué me arrepiento si me está yendo bien? Entonces, ¿estás esperando que te vaya mal para arrepentirte? Si estás sano, no te arrepientes. ¿Esperas que te dé el COVID, o que te dé un SIDA, o que te dé un cáncer para que te arrepientas? Nuestros hijos, me refiero a nuestros hijos, a los hijos que son hijos de padres cristianos, simplemente por tener padres cristianos, ese es un privilegio muy grande. Los padres cristianos oramos por nuestros hijos, pero qué terrible será, o sería, que oráramos por nuestros hijos durante 20, 30, 40, 50 años y que nuestros hijos terminaran en el infierno. Pero ven, Dios nos bendice y bendice a nuestros hijos a través de nosotros. Entonces, como nuestros hijos todo lo tienen el amor de sus padres, el apoyo de sus padres, la educación que sus padres les dan, y creen que Dios los está bendiciendo porque son buenos, pero ellos tienen que arrepentirse de sus pecados. Y si mueren sin hacerlo, qué mal les va a ir. Vean Génesis capítulo 39. Génesis 39, 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Vean lo que dice aquí. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. No bendijo la casa del egipcio a causa del egipcio. Entonces, Dios estaba bendiciendo a su patrón
pensando en José, no pensando en el patrón. Noten ustedes cómo Dios puede hacer que una empresa prospere, nada más para bendecir a uno o dos cristianos que están trabajando en esa empresa. La presencia de un cristiano en un hogar, aunque sea nada más uno, digamos en una familia numerosa, Dios puede bendecir a toda la familia nomás por ese cristiano que está viviendo en esa casa. ¿Se acuerdan que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham empezó a interceder por esas ciudades? Y le dijo Dios que si solamente había 10 creyentes ahí en Sodoma, no destruiría la ciudad. O sea, si hubiera habido unos pocos creyentes en Sodoma, no hubiera destruido la ciudad, pero la destruyó. ¿Qué quiere decir? Que ni a 10 llegaban los que habían. ¿Cuántas ciudades en este mundo merecerán ser destruidas? ¿Saben ustedes en cuáles estados de Estados Unidos es donde hay más maldad? En California y en Nueva York. Y es donde hay más dinero, es donde hay más millonarios. ¿Por qué esas ciudades son preservadas? ¿Por qué no han sido destruidas como lo fueron Sodoma y Gomorra? Por la gracia común de Dios. ¿Se acuerdan del rico? De la historia junto con Lázaro el mendigo. Él hacía fiestas todos los días. Dice, constantemente hacía fiestas. Y Dios lo colmó de bienes, es lo que le dijo ya cuando ya estaba en el infierno. Dice, tú tuviste tus bienes allá en la tierra. ¿Quién le dio aquellos bienes? Fue Dios, obviamente. Y es por lo mismo, como no tenía ni en qué gastar el dinero, es que hacía tantas fiestas. Pero para que Dios nos colme de bienes, ¿debemos tener tanto dinero como para hacer fiestas como las hacía Él? No. Aunque tengamos nopalitos, arroz, fideos, frijolitos, Dios nos está colmando de bienes. Hay lugares donde esos frijoles que nosotros despreciamos a veces, estarían bien contentos de podérselos comer. Esas tortillas frías que a veces tiramos en la basura, ¿cuántos se las quisieran comer en otros países? Dios nos bendice, nos colma de bienes, lo creamos o no. Dios no nos paga como merecemos, pero nuestra soberbia nos hace creer que sí, que lo que tenemos lo merecemos. El rico de la historia era un vaso de ira preparado para muerte. ¿En dónde está ahora? ¿Qué dirán todos los ricos inconversos que mueren siéndolo cuando llegan a la presencia de Dios? ¿Qué le van a decir a Dios? El rico de la historia hacía fiestas constantemente aquí, pero cuando llegó al infierno ya no pudo hacer ninguna. Las fiestas no existen en el infierno. El infierno, acuérdense, es un lugar de lloro continuo. El lloro y el crujir de dientes. ¿De dónde surge el lloro? Del remordimiento, de la angustia, de la desesperación, de la impotencia. Pero aquel rico pensaba, tengo tantas riquezas porque Dios me ama. ¿Cómo es posible que un Dios que me amaba ahora me tiene en el infierno? Era rico, comía de lo mejor, pero era ingrato. Dios no cabía en sus pensamientos. Hacía fiestas porque quería las alabanzas de sus invitados, el reconocimiento, el aprecio de sus invitados. Quería hacer ostentación de sus posesiones. Aquel rico no sabía lo que era sufrir. Tenía buena ropa, tenía buenos vinos, pero Dios nunca lo castigó por sus pecados. Dicen algunos necios que todo lo que hacemos mal aquí, lo pagamos aquí. Dicen, no, eso del infierno es puro cuento. Si tú haces mal aquí, aquí lo vas a pagar. Eso es puro cuento, eso es falso. Hay hombres que pecan toda su vida y mueren en su cama, rodeados de sus hijos, de sus nietos y con la bendición papal.
Ay de los que no podemos pagar la bendición papal. Dios le da tanto a algunos que creen ser consentidos de Dios y que no van a ser castigados. Ya vimos el texto, bueno, lo cité, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que trae alegría a los hombres viene de arriba. Los hombres que más sufren siempre sonríen en algún momento, están contentos en algún momento. Hay hombres que se las ven muy duras y que les encanta estar escuchando música. La música como que tiene la capacidad de distraernos de los problemas, como que nos hace olvidar los problemas. Casi a todo el mundo le gusta la música. ¿Saben ustedes por qué hay tantas personas que tienen talento para la música? Porque Dios da ese talento. Dios da talentos musicales, talentos para desarrollar algún trabajo, alguna empresa, talentos para diferentes cosas. Hay muchas personas que viven de la música, los que fabrican los instrumentos, los que los venden, los que graban música en disco. Millones de personas, yo creo, en el mundo viven de eso. Y de esa manera, pues, Dios bendice a esas personas. Pero ¿de qué sirve que tengan esas bendiciones si mueren sin ser convertidos? Capacidades físicas y mentales también provienen de la gracia común de Dios. Hay muchos inconversos que son muy inteligentes. Hay inconversos que tienen un cerebro privilegiado. Si aquí hay jóvenes que son buenos estudiantes, que sacan buenas calificaciones, no cabe duda que ese es un don de Dios, porque hay muchos que no pueden hacer eso. Grandes escritores y poetas y pintores, todo por la gracia común de Dios. ¿Cuánta gente vive de eso? ¿Saben también cómo Dios restringe el pecado? A través de la influencia de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Es un libro que está accesible a todo el mundo, excepto en los países musulmanes. Educación familiar, educación moral, ética, sacadas de la Biblia. Las leyes de la Constitución de muchos países sacadas de la Biblia. La doctrina del juicio eterno, del juicio final, del infierno, del castigo eterno, produce un buen temor, un temor sano. Hay muchos padres que espantan a sus hijos hablándoles del infierno, pero no se trata de eso precisamente. No es porque les hablemos del infierno a nuestros hijos que ellos se van a apartar del pecado. Debemos predicarles un sermón a nuestros hijos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestro amor, que nuestros hijos vean que realmente los amamos y que no piensen que somos hipócritas. Hay hombres que tienen la Biblia, lo mencioné hace rato, y que la leen, pero que a fin de cuentas no creen en ella. Pero ¿saben qué? Que hay personas que aunque no crean en lo que está escrito, de todos modos tienen temor. Y ese temor les conduce a apartarse del pecado, y eso ocurre por la gracia común de Dios. Las personas destinadas para muerte, preparadas para destrucción, hacen cosas relativamente buenas en la gracia común de Dios. Hay millonarios que son muy dadivosos. Hay millonarios que tienen fundaciones de ayuda a la gente necesitada. Hay millonarios que donan dinero a universidades, a hospitales, a la Cruz Roja, etc. ¿Todo por qué? Esas personas no se van a salvar por eso, obviamente, pero lo hacen por la gracia común de Dios. Dios no les va a dar el cielo por eso.
no lo hacen para agradar a Dios. Pero de todas maneras Dios permite que eso suceda. Incluso Alcohólicos Anónimos, ¿cuántas millones de personas existen en Alcohólicos Anónimos, en Neuróticos Anónimos? Esos grupos vienen siendo como religiones falsas, pero de todas maneras esos grupos existen en la providencia de Dios y muchas personas dejan de beber y de pecar. Ya no pecan tanto como pecarían si no estuvieran en esos grupos. ¿Saben también cómo Dios restringe el pecado? Por medio de la opinión pública. Esto lo hemos visto en alguna ocasión. La opinión pública aquí en México se opone al aborto, se opone a la corrupción, se opone a la impunidad, incluso se oponen a los homosexuales. ¿Sí? Hay estados aquí en este país en donde los homosexuales bien que se esconden. Aquí en la Ciudad de México son bien cínicos, andan por todas partes. Pero hay algunos estados donde si alguno se descubre como homosexual, no, hombre, no se la acaban. ¿Sí saben ustedes que en Estados Unidos hay muchas iglesias evangélicas que hacen marchas para oponerse al aborto, para oponerse a los homosexuales, a la boda entre los homosexuales y las lesbianas? Me estaba comentando el hermano Tomás que Donald Trump ganó ahora, en esta ocasión, más votos de los que ganó hace 4 años. Muchos más votos. Y perdió las elecciones, porque se las robaron. ¿Cómo es que si ganó muchos más votos, perdió las elecciones? Ahí, con ese simple dato, hay gato encerrado. Hay países donde la opinión pública se opone a la Biblia. Por ejemplo, en Irán. Ustedes vayan a Irán, vayan a Irak, vayan a Afganistán. Ahí todo el mundo está en contra de la Biblia. Pero nada más en esos países ocurre. ¿Saben también cómo restringe Dios el pecado? Por medio del gobierno, por medio de los magistrados, por medio de la policía. Si existiendo el gobierno, si existiendo las autoridades, los magistrados, los jueces, la policía, los hombres pecan y hacen lo que quieren, imagínense si no existiera eso. Acuérdense también que la pena de muerte fue inventada por Dios, no por los hombres. Los magistrados están para castigar a los malos. Desgraciadamente en México hay mucha impunidad. Entran a la cárcel y salen al día siguiente. El gobierno debe de promover el bien, debe de castigar el mal. Y así serán un instrumento de la gracia común de Dios. Si no existiera el gobierno, si no existiera la policía, todo sería un caos, todo sería anarquía. Muchos hablan mal del gobierno, pero vean, el gobierno en sí no es malo. Los que son malos son muchas personas que están en el gobierno, que es otra cosa. La policía no es mala. Lo que son malos son muchos policías, que es diferente. Y saben también cómo se manifiesta la gracia común a través de la providencia de Dios. Hay hombres bien malvados que cosechan y cosechan y se hacen ricos con sus cosechas. Hombres malvados, pero Dios los bendice a través de sus tierras. Incluso personas que cosechan amapola. Cosechan amapola porque Dios lo permite. Sea como sea, nadie se queda sin comer. Hay hombres y mujeres también que pecan y no sufren las consecuencias ahora. ¿Por qué no sufren las consecuencias? Si sufrieran las consecuencias tendrían temor. Pero Dios no quiere que las sufran. Y si no quiere que las sufran es porque los ama.
No es así. Hay homosexuales que fueron homosexuales durante toda su vida. Homosexuales desde que eran jóvenes y que ya llegan a los 60 años, siguen siendo homosexuales. Se enredaron con un hombre y con otro y con otro. Nunca les pegó el SIDA. No les pegó el SIDA porque Dios los ama. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? Y otra cosa, cada privilegio religioso existe por la gracia común de Dios. Dios quiere, escuchen, que haya muchas religiones. Solamente hay una religión verdadera. Solamente hay una. Pero Dios quiere que haya muchas religiones. Aún a través de las religiones falsas, los hombres tienen su Biblia. Si tú analizas lo que dice el predicador y lo comparas con la Biblia, con lo que dice la Biblia, y tú entiendes que ese predicador está mal, que está mintiendo, que está mal interpretando lo que está leyendo, ¿qué estás haciendo ahí? Acuérdense del folleto Separación y Obediencia. Estás en una iglesia donde predican mentiras, salte de ahí. Pero de todas maneras, esas religiones falsas existen porque Dios quiere que existan. De todos modos tienen las Escrituras y esa es una bendición muy grande. Pero no me extrañaría que muchas personas tengan una religión y carguen su Biblia el domingo y toda la semana no la leen. Como Dios te va a iluminar para que conozcas la diferencia entre la verdad y el error si no lees la palabra. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo de Corazín y de Betsaida y de Capernaum? Fueron ciudades que tuvieron muchos privilegios. Conocieron a Cristo, lo escucharon, hizo muchos milagros en esos países. ¿Y qué hicieron? Se endurecieron. Lo que pasó con Faraón. Faraón vio muchos milagros, pero se endureció. Si ustedes oyen el Evangelio y se endurecen, ¿qué excusa pueden tener? Si ustedes vienen aquí y escuchan la predicación y saben que tienen que arrepentirse, pero no lo hacen, ¿qué excusa tienen? ¿Qué pretexto tienen? Si ustedes tienen tiempo conociendo la palabra de Dios y no han dado su brazo a torcer, si no quieren dejar su pecado, no es que Dios no quiera que lo dejen. Dios los invita a arrepentirse, a que reconsideren, a que reflexionen, a que busquen a Dios, a que se acerquen a Cristo. Pero si ustedes no quieren hacerlo, ustedes se van a ir endureciendo poco a poco. ¿Y qué van a decir el día del juicio? ¿Qué va a decir Faraón el día del juicio, después de tantos milagros que vio? Pero ven una cosa, Faraón no conoció el Evangelio. Y ustedes sí lo conocen. O sea que si ustedes se endurecen conociendo el Evangelio, están peor que Faraón. Vimos el tema de la bondad y la severidad de Dios. Dios es las dos cosas. Dios es bueno, pero con Dios no se juega. Vean en primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vean lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Los que se oponen al Evangelio, los que se endurecen, se hacen promotores
de lo contrario del Evangelio. ¿Me explico? O sea, si tú no crees en las buenas noticias, creerás en las malas noticias. Si tú no te arrepientes de tus pecados, te vas endureciendo y ayudarás a otros a que se endurezcan también. Entonces va a llegar el día que vas a ser un opositor abierto declarado de las cosas de Dios. Dios no te va a estar rogando siempre. Si hoy te está rogando es porque Él es muy misericordioso, pero su misericordia y su paciencia se van a acabar. Vean cómo dice al final del 16. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Llega el momento en que dice Dios, ya basta, hasta aquí. Ya no vas a pecar más. Hay una cantidad de pecados que Dios permite que los hombres cometan. Y cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Y ese límite no es igual en todos los casos. Porque hay hombres que pecan y llegan hasta los 100, otros llegan a los 60, otros llegan a los 40, otros llegan a los 20. ¿A los cuántos años vamos a llegar nosotros? ¿Quién sabe? Dios pone límite de los pecados que cometemos en todos los casos, incluso en los que se suicidan. Ustedes dirán, el que se suicidó, pues es que ya no quiso pecar, no es que ya no haya querido. El que se suicidó porque Dios quiso que ya no pecara. Hay algunos que se suicidan en el metro, sale barato, 5 pesos el boleto, ¿sí? Pero los 5 pesos que traías, Dios te los dio. Y te soltó la cuerda, te dieron las ganas, te compraste el boleto, te metiste y hasta ahí llegaste. Pero ¿cuántos años lo soportó a ellos antes? Muchos años. Dios soporta a aquellos en los cuales no han llegado al límite de sus pecados. Pero cuando Dios diga, hasta aquí, ya no vas a poder cometer otro pecado. Israel llegó al límite de sus pecados, al colmo de sus pecados en 70 DC, cuando llegaron los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Vamos a suponer que ustedes tienen un problema con un vecino. Escuchen lo que les voy a decir. Supongamos que tienen un problema con un vecino que los odia, o con una suegra, o con un inquilino, o con un casero, una persona que los odia. Y ustedes creen que ustedes son creyentes. ¿Por qué permite Dios que una persona nos agreda, nos ofenda, nos insulte, nos quiera dañar? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que aprendamos algo de eso. Dios quiere enseñarnos algo en su gracia. Dios nos trata como Él cree que necesitamos ser tratados. Dios sabe qué vamos a aprender de una persona que nos ofende, cómo vamos a reaccionar, cómo se va a manifestar nuestro pecado y cuál es nuestro deber en ese caso. Hay personas que colman su medida de pecado en la juventud. Dios les quita la vida a muchos jóvenes. Cumplieron con los propósitos divinos. Atesoraron ira unos pocos años y la ira de Dios se va a descargar sobre ellos eternamente en el infierno. Pero imagínense ustedes un hombre que acumuló ira durante 100 años, un hombre que pecó durante 100 años y nunca se arrepintió. Cada día que pasa, una persona está colmando su límite de pecados. Va a llegar el día en que va a decir, este es el último pecado que vas a cometer. Hay personas que corren para colmar esa medida. Hay personas que salen del reclusorio y diríamos, pues ya, a ver si escarmienta, ya saliendo del reclusorio se porta bien. Salen del reclusorio y vuelven a lo mismo, peor que antes. Hay borrachos que amanecen crudos, sin dinero, con un ojo morado porque se pelearon el día siguiente, un día anterior que andaban borrachos, y al día siguiente vuelven a emborracharse y vuelven a emborracharse. No entienden.
Hay hombres que pierden su hogar por un adulterio, llegan a tener sus hijos llenos de rencor por su adulterio y se divorcian y vuelven a caer en otros adulterios. No aprenden. Hay homosexuales que contraen el SIDA y aún con el SIDA andan buscando candidatos. Cada vez que ustedes vienen a escuchar la predicación, ustedes se están comprometiendo. Se están comprometiendo con Dios, con la palabra. Dios espera que si ustedes escuchan, eso que escuchan les beneficie, les conduzca a Él. Porque si no se van ablandando, entonces están haciendo lo contrario, se están endureciendo. Nosotros supondríamos que si ustedes vienen al culto los domingos, es que quieren dejar el pecado, quieren apartarse del pecado. Pero yo les pregunto, ¿realmente ese es su deseo? Vean Romanos capítulo 11. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ven, los israelitas se endurecieron, los israelitas mataron a Cristo. Pero dice al final, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Saben qué significa esta palabra plenitud? Que hay un número de gentiles que va a ser salvo. Y el día que el último de los gentiles sea salvo, entonces va a venir el fin. En el Antiguo Testamento, Dios salvó a muchos judíos. En la iglesia primitiva había muchos judíos. A través de la historia no han sido muchos los judíos que han sido salvos. Pero ahorita estamos en la época de los gentiles. Pues el día que el último de los gentiles sea salvo, entonces va a venir el fin. Ya no va a haber nadie más salvo. La puerta se cerrará, como cuando el arca de Noé. Dios mismo cerró la puerta y después querían entrar, pero ya no podían porque ya Dios mismo la había cerrado. Va a llegar el día en que ya nadie más va a ser salvo. Dios no nos va a estar rogando siempre. Entonces, si ustedes escuchan la voz de Dios otra vez, no endurezcan su corazón. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que Dios nos conceda a todos que veamos nuestros corazones ablandados cada día más por su gracia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. No, Dios salva a los que no son salvos. Dios, hay muchos que tienen mucho tiempo conociendo tu palabra. No dejes que pase un día más. No dejes que se endurezcan, no dejes que se aparten. Ayúdales a ver su pecado y arrepentirse. Ayúdanos a todos, Dios, a tener temor de ti y a andar en tus caminos todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.